Hola, hola, bienvenidos. En este video vamos a revisar un panel que es muy importante dentro de Maya para poder trabajar los materiales. Básicamente es un editor de materiales, editor de las características que tienen nuestros objetos dentro de Maya y todos los elementos que le podemos conectar. Es decir, podemos tener simplemente una taza con color y que este color o este material, además de que solamente es un color rojo, digamos, tenemos ciertas características como brillos, porque es un material que es tipo cristal o vidrio. También podemos hacerlo metálico y tiene ciertas características. Además de las características físicas que puede tener, también tenemos características de textura. Es decir, podemos conectarle una etiqueta o algún elemento que podamos tener como un daño sobre la misma taza, el mismo objeto, que podría ser como una grieta, un cambio de material como si fuera digamos, el mismo color rojo, pero como es cerámica o es un vidrio, a lo mejor está despostillado y podemos tener otro tipo de elementos con otro tipo de materiales con diferentes características. Entre ellas me refiero a que podría ser algo muy brilloso, pero además como es algo que tiene un recubrimiento, digamos, la parte de abajo, donde sería el material normal, podemos tener algo que sea mucho más mate, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos tener estas variaciones directamente aquí. Y para poder hacer todo esto necesitamos un editor de materiales, que es lo que les decía al inicio, y para eso vamos a utilizar un elemento, un nuevo panel que se llama Hypershade. Para poder abrir nuestro Hypersheet tenemos algunas maneras de hacerlo. La más fácil es directamente utilizando este botoncito que tenemos aquí. Es como una especie de bolita con un círculo en medio, un hueco en medio. También lo podemos encontrar aquí en nuestro panel de Windows. Podemos ir a este panel que se llama, o este menú que se llama Rendering Editor si tenemos el Hypersheet. Cualquiera de las dos maneras que tenemos ahí, que son las como más rápidas, nos va a abrir esta ventana, ya sea esta o ya sea desde aquí. Y este panel o esta ventana que se está abriendo nueva, este va a ser nuestro Hypersheet, que está conformado de varias secciones. Voy a maximizar esta ventana para poder tener más espacio a la hora de estar mostrándoles cuáles son como las características o partes de nuestro Hypershade. A simple vista tenemos este panel grande que tenemos aquí, o esta vista grande, que básicamente es nuestro navegador, nuestro browser. Aquí es donde nosotros vamos a estar viendo todos los materiales, todos los shaders, se llaman sombreadores, shaders, que vamos a estar generando aquí y algunos otros elementos. Tenemos diferentes pestañitas aquí que nos van a mostrar diferentes elementos. No solamente tenemos la capacidad de ver materiales como tal, sombreadores. Los sombreadores o los materiales son simplemente contenedores de diferentes elementos que tenemos o vamos a estar utilizando para generar ciertas características de este material, ¿no? Me refiero a que el sombreador como tal es el contenedor y dentro de este contenedor vamos a poderle meter texturas o características diferentes, tienen propiedades diferentes y cada uno de estos materiales los vamos a ver digamos, desplegados aquí. Tenemos diferentes pestañas donde podemos ver texturas independientemente de los materiales, utilidades, cosas de rendering, etcétera. Tenemos varios paneles aquí, varias pestañas aquí, ¿vale? Tenemos un menú aquí que simplemente nos ayuda a desplegar ciertas cosas o ciertas características y buscar entre ellas algunos elementos. De este otro lado tenemos este que se llama Material Viewer. Si nosotros seleccionamos cualquiera de estos, nos va a mostrar en automático cuáles son las características visualmente de lo que está haciendo este material. Y podemos configurar ciertas cosas aquí para poder visualizar de mejor manera. Es decir, por ejemplo, podemos cambiar entre hardware y Arnold. Ahorita no lo voy a hacer. Tenemos diferentes objetos que podemos ver o para revisar cómo es que se van a desplegar estas características. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo tener este que es un mostrador o un elemento que típicamente nos muestra los materiales, estos los vamos a encontrar por todos lados, no solo en programas como en este caso Maya, sino en diferentes otros programas los podemos ver, pero podemos tener por ejemplo una tacita de té o una esfera y poder visualizar las características en modo de imagen o visualmente para poder checar cuáles son estas. Ahorita lo checamos. Y luego tenemos algunas ayudas eh, para poder visualizar cómo es que el ambiente eh, se muestra dentro de nuestro Material Viewer. Dentro de estas características, por ejemplo, te podemos tener
reflejos. Y entonces podemos ver cómo es que estos materiales nos ayudan a que se vean de mejor manera. Y algunas otras características para visualizar de este elemento. Aquí abajo tenemos una cosa que se llama Property Editor. Este es como una extensión o un elemento que se parece muchísimo a lo que es el Attribute Editor. De hecho es básicamente esto, pero reducido, solamente mostrándonos las características que tienen los materiales y no otros elementos como podrían ser cosas de la misma geometría, ¿no? De nuestros modelos. Luego, regresando hacia acá, este es nuestro Node Editor, que en realidad este como tal es nuestro Material Viewer o nuestro Hypershade. Es aquí donde se hace el trabajo de las conexiones de los diferentes elementos. Es un editor de nodos. Básicamente, si nosotros cerramos todas las ventanas, el único que se queda abierto es este. Y al volver a abrir el Hypershade, lo que se muestra es esto. Entonces, digamos que esto es nuestro Hypershade, que es nuestro editor de nodos. Y luego de este lado tenemos un menú que se llama Create. Este Create es donde vamos a crear todos los materiales aquí. Les habíamos hablado de que íbamos a trabajar con Arnold directamente. Y aquí tenemos una pestañita de Arnold. Tenemos otra opción que se llama Maya Software. En realidad tenemos muchos materiales dentro de Maya Software que también pueden ser desplegados o manipulados dentro de Arnold. Pero nos vamos a enfocar en las características de Arnold, específicamente en algunos shaders de ellos. Y por otro lado, dentro de este mismo panel de Create tenemos esta opción que se llama Beans. Beans es básicamente un editor de colecciones o de un eh, organizador de los diferentes materiales, de diferentes elementos que podemos tener. Es decir, si tenemos muchísimos materiales para una escena, diferentes sombreadores, vamos a tener la capacidad aquí de organizar y desplegar solamente aquellos que nosotros queremos. Podemos tener, por ejemplo, puros materiales rojos y podemos tener aquí una pestañita que sea, o un contenedor que sea materiales rojos, y solamente desplegar y individualizar o separar de aquellos de los que pueden ser que tengan otras características. Básicamente es un organizador. Dicho esto, si nosotros llegamos a cerrar cualquiera de estos paneles, nosotros podemos recuperarlos si nosotros hacemos clic directamente en esta ventanita de Windows y tenemos dentro de estos primeros de esta primera sección tenemos todos los que estamos cerrando. Y es aquí donde les quería mostrar que básicamente este es un editor de nodos. Ahorita les explico bien de qué va, pero nosotros si cerramos esto y lo volvemos a abrir, lo que nos va a abrir es justamente esto, esta parte, ¿vale? No tenemos una pestañita para cerrar esta ventana, sino es esta ventana completa, no como lo hice por lo menos con estos otros elementos. En caso de que queramos restaurar nuestra ventana como originalmente es, lamentablemente no hay un botón como para volver a restaurarla tal cual es, como lo podemos hacer con el Workspace, pero podemos nosotros ir habilitando todos estos botoncitos que están aquí y básicamente reacomodar a como teníamos nuestros elementos. Es decir, si nosotros tenemos el Material Viewer acá, lo podemos poner de este lado, aquí arriba. Podemos poner luego nuestro Property Editor e irlo acomodando básicamente. Como estaba originalmente, o sea, si nosotros vamos moviendo esto, se puede ir como acoplando dentro de nuestros diferentes paneles, ¿vale? Básicamente como lo teníamos originalmente, era tener nuestro browser por acá arriba. Entonces vamos a tratar de acomodarlo. Vamos a tener Material Browser de este lado. Digo, sí, el browser. Teníamos nuestro panel de Create al lado de nuestra ventana de el Hypershade mismo. Vamos a ponerlo por acá. Entonces teníamos este elemento aquí. Nuestro Material Viewer iba a estar de este lado, pero lo íbamos a tener básicamente de este lado por completo. Y luego teníamos el Property Editor debajo de esto. Y por último, el Beans lo teníamos dentro de este mismo panel que se llama Create, ¿vale? Bueno, donde estaba compartiendo con Create. Básicamente este es el acomodo que tenemos. Nuestro Node Editor tiene que quedar aquí en medio. Y esta es como la ventana general que van a ver con el Hypershade cuando lo abran. Una vez sabemos cómo está conformado nuestro Hypershade y cómo reacomodarlo en caso de que cerremos alguna de estas ventanas, vamos a ver de qué va cada cosa. Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de materiales o de elementos que ya vienen por default dentro de nuestro Hypershade cada vez que abrimos Maya. Esto es nuestro material de default que desplegamos cuando se crea cualquier objeto. Tenemos algunos de ellos y siempre van a estar presentes. De hecho, si yo los selecciono y los intento borrar, me va a mandar un error. Entonces, estos vamos a tener que vivir con ellos. Para poder crear materiales nuevos o poder ir desplegando de qué va cada cosa, lo que es necesario hacer es ir a nuestra pestaña de bin.
Create, perdón. Aquí vamos a ir desplegando o vamos a tener diferentes opciones que vamos a poder trabajar directamente con ellas. Si estamos dentro de la pestaña de Maya o si estamos dentro de nuestra pestaña de Arnold, y van a cambiar conforme a lo que tengamos seleccionado y las diferentes secciones con las que se conforma este panel de Create. Por ahora vamos a mantenerlo sencillo y vamos a crear un plin. A diferencia del Lambert, que es el original, vamos a crear un Lambert y vamos a crear un Blin. A diferencia de entre estos dos es que uno de ellos nos va a generar características que podemos utilizar para generar materiales brillosos o que tienen ciertas características que vamos a poder manipular para generar materiales que sean de este estilo. El Lambert, por otro lado, es un material mucho más sencillo, un material mate que no tiene tantas características. Esto nos va a permitir generar otro tipo de acabados dentro de nuestros elementos, de nuestros modelos y nuestras escenas. Inmediatamente que abrimos o habilitamos cualquiera de estos contenedores o estos shaders, les digo contenedores porque justamente nos va a desplegar algunas cosas de este lado en nuestro Node Editor. Lo vamos a visualizar directamente aquí en el Material Viewer y nos habilita también el Property Editor. Cuando nosotros cambiamos de estos elementos, obviamente las características cambian tanto aquí como acá. Y hablando un poco de esto es básicamente cómo se está conectando todo lo que este contenedor tiene. Básicamente tiene valores de entrada y valores de salida, que es básicamente lo que estamos viendo en esta parte. Yo me estoy acercando con el scroll directamente de nuestro mouse y aquí podemos ver justamente cómo está conformado, por ejemplo, el Blin o cómo está conformado el Lambert y las características que tiene. Básicamente, cuando nosotros lo seleccionamos, se habilita o se selecciona, se resalta y podemos ver las características de estos elementos aquí. Que si nos fijamos, tenemos color aquí y tenemos color acá. Tenemos ambient color y tenemos un ambient color. Tenemos incandescencia y tenemos incandescencia. Entonces básicamente es todas las propiedades que tiene este elemento los vamos a estar revisando de esta manera. De hecho, todos los programas de 3D están basados justamente como en un node editor, un editor de nodos. Y básicamente el programa mismo es esto. Son conexiones de diferentes características o contenedores que van a desplegar ciertas cosas dentro de nuestra interfaz. Dicho esto, y bueno, enfocándonos en la parte del Node Editor del Hypershade, básicamente es cómo se van a conectar las cosas dentro de estos contenedores. Para hacerlo más fácil, nosotros podemos utilizar directamente estos elementos o estos paneles, que es como visualmente lo más fácil de hacer, y nos quitamos de todas estas cuestiones técnicas. Pero vamos a revisar un poquito cómo es que se conforma esto, por lo menos para entender cómo es que pasa cada cosa, ¿vale? Hablando un poquito entonces del Blindy de Lambert, tenemos estas diferentes características que les mostraba y para poder hacer conexiones dentro de nuestros materiales o para poder asignar diferentes materiales tenemos varias maneras de hacerlo. Podemos seleccionar nuestro material, nuestro objeto, perdón, seleccionar directamente nuestro material, botón de la derecha y asignar el material a selección. También podemos con el botón de en medio del mouse seleccionarlo y manipularlo. Si se fijan, el mouse cambia y tiene este signito de más y podemos asignárselo al material que ya tengamos seleccionado, al objeto que ya tenemos seleccionado. Y otra manera de hacerlo es seleccionar nuestro objeto mismo y obviamente conociendo el nombre de nuestro material, y para eso podemos seleccionar este material y cambiar el nombre aquí. Vamos a ponerle brillo, solamente por darle un nombre ahorita. Vamos a Enter y ahora este material se llama brillo. Voy a manipular tantito esto. Selecciono nuestro objeto, botón de la derecha y voy a ponerle donde dice Assign Existing Material y vamos a ponerle donde dice brillo. Y entonces podemos asignarle este material también. Si se fijan, también aquí tenemos nuestro panel de materiales favoritos y asignar un nuevo material y podemos tener las mismas secciones que tenemos aquí, que básicamente son las mismas que tenemos de este lado a la hora de crear nuestros materiales, ¿vale? Entonces básicamente es un panel que nos ayuda a visualizar todo que esté relacionado con nuestras características de los materiales. Recuerden, estos son una especie de contenedor de todas las características que tiene. Si nosotros nos seleccionamos brillo, entonces esto va a cambiar y tenemos diferentes propiedades. Ahora, dicho esto, comparemos un poquito el Property Editor con lo que tenemos de el Attribute Editor, que recuerden que es este panel que tenemos acá. Y básicamente son los mismos, excepto porque en el Attribute Editor vamos a tener muchas más cosas desplegadas porque también tiene que ver con la geometría y las conexiones que tiene la geometría con este material, y en este caso solamente estamos viendo todas las características de nuestros materiales. Entonces
vamos a estar trabajando mucho en este panel cuando estemos trabajando o cuando estemos manipulando los materiales que va a estar conformando nuestra taza o cualquier otra geometría. Vamos a revisar rápidamente cómo es que funciona nuestro Hypershade con el Property Editor. Voy a manipular un poco nuestra taza de este lado para que podamos desplegar las características de estos materiales y vamos a seleccionar el material que le cambiamos el nombre a brillo para este caso. Selecciono, se lo asigno y entonces vamos a poder ver las características, pero justamente como son materiales que tienen características compartidas, vamos a tener básicamente ningún cambio aquí. Entonces, para poder visualizar este cambio, lo que tenemos que hacer es cambiar las propiedades que tienen nuestros materiales. Entonces, dentro del Material Property Editor, podemos seleccionar, por ejemplo, si hacemos clic sobre el color, nos va a desplegar este panelcito o esta ventanita, donde nosotros podemos manipular el color. Se fijan, acá en automático estamos viendo el cambio de las características de este material sin tener que ver realmente nuestro objeto, ¿vale? Entonces, podemos seleccionar nuestro objeto, botón de la derecha y asignárselo, botón de en medio del mouse, arrastrárselo hacia el elemento, o seleccionar este elemento, ir a donde dice Assign Existing Materials y ponerle Lambert 2, que es el otro Lambert que tenemos aquí. Entonces podemos hacer este cambio de asignación de materiales a nuestros diferentes objetos y podemos tener múltiples elementos aquí para las diferentes geometrías que podamos tener, ¿no? Hablando un poquito entonces de regreso con el material, seleccionamos este que tiene características que vamos a necesitar para nuestra taza porque nuestra taza va a ser o queremos que sea brillosa y tenemos algunas propiedades aquí que podemos cambiar. Entonces tenemos los colores, tenemos una opción de transparencia, tenemos una cosa que se llama Ambient Color, que es básicamente cómo le afecta el color del ambiente a nuestros objetos, es decir, si nuestro ambiente tiene una habitación azul, lo ideal a lo mejor es ponerle un color aquí azul para que tenga cierta influencia del ambiente, aunque en realidad esto es un truco, digamos, una simulación, porque solamente podemos ir ajustando ciertas características conforme lo vayamos necesitando, pero además influye mucho las luces, la misma geometría que esté en el alrededor de este elemento, etcétera, etcétera. Adquiere opciones también como reflectividad, excentricidad y algunas otras características. Ahorita no las vamos a enumerar todas estas porque no es clase de materiales, pero básicamente podemos manipular nuestros objetos directamente aquí, nuestras características, perdón. Además de estas características, nosotros podemos crear diferentes otros elementos. Por ejemplo, si queremos que este objeto tenga textura y vamos a generar una textura interna dentro de Maya porque podemos conectar texturas externas y generar nuestros propios materiales en base a estas texturas que creamos, pero podemos generar, por ejemplo, aquí donde dice nuestros diferentes paneles, tenemos aquí donde dice textures y vamos a buscar este que dice checker. Lo que hace checker es básicamente conectar una textura, este es el nodo de textura o de cómo se conectan las texturas y vamos a poder utilizar directamente esta textura para alimentar este shader y darle características que van a estar utilizando con esto. Esto es una textura que se genera dentro de Maya, es procedural, por lo cual podemos alterar características internas dentro de nuestra textura misma o de las características de esta textura. Si vuelvo a regresar a este material, veo que tenemos aquí el contenedor y tenemos esta textura. Si se fijan, se crearon estos dos elementos. Yo puedo seleccionar y manipularlo, hacer como un clic and drag, o clic y arrastrar, y tenemos las características de, el nodo de nuestra textura directamente. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Es básicamente cómo visualizamos estos elementos, pero no es necesario utilizarlo. Si nosotros seleccionamos este elemento que es el brillo, ese contenedor, también tenemos un botoncito aquí que se llama checker. El checker básicamente nos habilita una ventana de create flotante. Entonces voy a hacer clic sobre ella y nos va a aparecer esta ventana de create render node. Tenemos este mismo panel acá y tenemos, si se fijan, todas las características que tenemos. Y básicamente donde yo me pare es lo que va a desplegar al mismo tiempo que lo hace acá. Entonces básicamente podemos hacerlo desde aquí o podríamos hacerlo directamente en nuestro Attribute Editor. Entonces si nosotros vuelvo a cerrar esta ventana, le vuelvo a apretar aquí, me va a desplegar este mismo panel o esta misma ventana donde nosotros podemos conectarle directamente nuestros diferentes elementos. Ahora, una vez que lo tenemos abierto, podemos conectarle cualquiera de estos elementos. Entonces voy a ir a Textures, 2D Textures, y voy a poner Checker. La diferencia entre hacerlo así o hacerlo acá y generarlo es que
nos va a conectar en automático este elemento. Entonces, si yo le pongo checker aquí, ahora esta misma textura que yo había creado antes es la mismita, se llama checker 2, pero va a estar directamente conectada al color, que sería básicamente como si yo no tuviera esto y conectara este valor de outColor a color. Y ahora va a ser muy importante saber o mencionar que tenemos valores de entrada y valores de salida. Entonces, este va a ser nuestro valor de salida, este es nuestro valor de entrada, pero este a su vez es el valor de salida y este es el valor de entrada. Esto quiere decir que si yo despliego esta información dentro de nuestro Property Editor o el Attribute Editor, voy a tener un iconito como de este estilo. Y si se fijan, tenemos acá también estos mismos iconitos. Estos, como este, es nuestro valor de entrada, que justamente está entrando en una textura, y esto es lo que está mostrando, el material brillo como tal. Y este es mi valor de salida. Y este a su vez está mostrando el Blend SG, que es nuestro contenedor de todo esto, es básicamente este elemento, ¿vale? Que contiene como todas estas características. Son diferentes paneles que se van a ir desplegando, pero es importante entender que todo es un valor de entrada y un valor de salida dentro de Maya. Les voy a mostrar rápidamente. Tenemos acá arriba Windows, tenemos este botoncito que se llama Node Editor. Si nosotros abrimos esta ventana es básicamente esta misma ventana, pero a diferencia de esto, tenemos desplegadas las características de nuestras geometrías también, lo que no pasa en el Hypershade. Si nosotros, por ejemplo, ponemos este botoncito que básicamente nos muestra todo lo que estos elementos tienen, todas las características que estos elementos tienen, nos va a mostrar como todas las características o todos los elementos que conforman este solo elemento de taza y todas sus diferentes características que tuvo para llegar a hacer esto que es la taza, ¿no? Desde que fue un cubo hasta que se fue como mapeando todo hasta llegar a ser lo que tenemos. Y también comparte características de los materiales, como lo estamos viendo aquí, y características de salida. Entonces todos son valores de entrada y salida. Esto es demasiado técnico, muy rudo de trabajar, y más si estamos aprendiendo Maya. Entonces lo vamos a tomar, lo vamos a cerrar por completo y no vamos a meternos directamente con esto. Pero es importante que entendamos cómo funciona el Node Editor, porque hay características que a lo mejor vamos a querer conectar directamente y van a ser más rápidas de entender aquí, y que tengamos un entendimiento de cómo funciona, cómo está funcionando nuestros materiales. Ok, vamos a regresar a la asignación de este material a nuestra geometría, y vamos entonces a arrastrarlo y lo vamos a poner aquí. Pero si se fijan, tenemos desplegado el material acá, pero acá no estamos viendo. Recuerden que para visualizar los materiales o las texturas dentro de nuestros elementos, necesitamos configurarlo directamente en el viewport. 4 es el wireframe, 5 es el material el modo de material. Aquí es cuando vamos a ver características directamente de estos elementos. Es decir, si por ejemplo nuestro material de Lambert, voy a asignarle un poquito aquí a Lambert para visualizarlo, selecciono el Lambert acá y vamos a cambiarle de color a verde. Entonces este nos va a desplegar, en la tecla 5 nos va a desplegar los materiales, pero la tecla 6 nos va a desplegar las texturas. Como no tenemos ninguna textura asignada a este material, no la vamos a ver, pero si yo le asigno esta y le aprieto la tecla 6, entonces ahora sí voy a ver las características de esta textura directamente en mi viewport, así como también las veo acá. Si se fijan, es diferente la visualización de este elemento aquí de cómo lo estamos viendo realmente acá. Entonces vamos a tener la facilidad de visualizar antes el material aquí sin tener que estar revisando realmente la textura o este material dentro de nuestra geometría. A esto se lo podemos dejar ya al render, y esto es como una vista un poquito más rápida. Cualquiera de las dos maneras funciona, simplemente es acostumbrarse y empezar a entender cómo es que funciona esto. Si seleccionamos entonces dentro de nuestras características este material, podemos ir a los outputs que tiene, digo, a los inputs, y podemos checar que nuestros, recuerden que es un material procedural y tenemos ciertas características que podemos manipular. Entonces podemos conectarle aquí o cambiar nuestro color hacia rojo, y tenemos ahora un material que va a ser rojo con negro. Recuerden, aquí si volvemos a apretar esto, podemos incluso volver a conectar otro checker y vamos a tener características específicas, y se va a ir desplegando acá para manipular este elemento. Entonces dentro del checker vamos a tener un checker, o podemos desplegar por ejemplo otro tipo de elementos. Si queremos que en esta parte que es roja tengamos desplegado un material que sea por ejemplo noise, vamos a ver que se puede manipular solamente esta parte dentro del noise y manipular
otro tipo de características de nuestros materiales y tener también diferentes elementos, tanto de color como de características. Entonces aquí podemos ir haciendo una serie de conexiones y ir desplegando toda esta información aquí, e irla visualizando aquí y desplegando directamente en nuestro elemento. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo ya sabiendo esto. Solamente que no nos vamos a enfocar en estos materiales básicos de Maya, que de cierta manera funcionan, pero no nos dan todas las características que vamos a buscar, y para no entorpecer un poco el aprendizaje, vamos a borrar estos elementos. Voy a regresar mi material estándar, que estos, recuerden, no se van a borrar, el Lambert 1. Voy a utilizar este botoncito que está aquí para borrar todo lo que esté desplegado en nuestro Node Editor, y voy a regresar a mi pestañita que se llama Maya. Aquí dentro de Maya vamos a tener este que se llama Standard Surface. También tenemos un Standard Surface por default, pero intentemos no tocar estos valores que son por default, tanto en color y todo, para que cuando generemos geometrías nuevas no se generen con las características modificadas o asignadas. Es decir, me refiero que si le meten características como textura o elementos, cada que generen una nueva geometría se va a generar con estas características, y puede ser un poco problemático visualmente trabajar con algo así. Entonces tratemos de no tocar directamente los estándar o los que ya vienen por default, y generemos materiales nuevos a partir de lo que ya estamos aprendiendo. En este caso Maya, y vamos a trabajar en este que se llama Standard Surface. Este nuevo Standard Surface es un material mucho más versátil que de los que tenemos acá. También está integrado, en realidad es al revés. Este se generó en base a lo que se está trabajando en Arnold, lo que vamos a trabajar en Arnold, y es un material que es altamente compatible con estas características de Arnold, que es un motor de render muy específico. El motor de render que viene por default para trabajar en Maya se llama Maya Software. Este está un poquito ya descontinuado y no vamos a tocarlo, pero vamos a trabajar directamente con Arnold para generar el render de nuestra taza. Entonces, una vez que generamos este Standard Surface, vamos a ponerle acá de una vez material taza, y vamos a asignárselo. Recuerden, asignamos arrastrando, asignamos seleccionando geometría y assign material to selection, o directamente desde acá en assign existing material y ponemos material taza. Entonces cualquiera de estas tres maneras lo vamos a hacer, y vamos a manejar las características que tenemos directamente de nuestro material, como por ejemplo el color, y vamos a generar un material que sea color rojo. Aquí nos va a desplegar este material y vamos a ver cómo tiene estas características. Podemos cambiarnos al shader ball, que era el que teníamos por default, y al igual que movemos nuestro viewport, podemos manipular el espacio aquí para ver cómo es que se conforma esto. Si nosotros cambiamos de color o de diferentes materiales acá, nosotros vamos a ver cómo es que se despliegan diferentes luces en nuestro elemento y cómo es que se comporta este elemento. Por lo general vamos a tener algo así. Entonces, ya teniendo esto, nosotros podemos cambiar las características, justo como el color. El peso es un valor que se va a, digamos que es lo que va a influir dentro de cada una de estas características que tenemos. Lo vamos a ver un poco más adelante con materiales de Arnold, pero ahorita solamente vamos a modificar un poquito lo que tiene que ver con el color y lo que tiene que ver con el specular. Modificamos estos valores y podríamos incluso cerrar nuestro Hypersheet, ahorita no lo vamos a ocupar, para poder empezar a setear esta escena. Entonces vamos a dejarlo con este material ahorita. Es un material Standard Surface. Ya vimos cómo trabaja y cómo funciona el Hypersheet, y lo vamos a estar utilizando prácticamente todo el tiempo cuando tengamos que trabajar en la parte de la asignación de materiales, texturas para nuestros acabados de nuestro render.